Quiero saludar a todos los pastores amigos que están aquí, mucha gente conocida de long time, a quienes apreciamos también mucho. Pueden ponerse sobre sus pies. En los cumpleaños la gente habla mucho porque es que se pone emocional. Así que se vale, ¿verdad?, hablar un poquito más. Y quiero invitarle a buscar en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Quiero hablar de renovación espiritual y el papel del Espíritu Santo en ella. Señor, voy a hablar tu palabra. Necesito la dirección de tu Espíritu Santo para hablar con autoridad, de manera que la gente pueda entender el mensaje, lo pueda recibir y asimilarlo como algo importante para su vida. Señor, yo no tengo más que decir que soy un bendecido por poder hablar en tu nombre. Méritos propios no tengo, pero qué privilegio es hablar en nombre del Dios creador de los cielos y la tierra. Úsame para bendición de todo el que puede escuchar aquí en el templo del Calvario, en Santo Domingo, y todos los que están a la distancia a través de cualquier medio. Manifiesta tu poder. Espíritu Santo, tú eres el protagonista, el invitado de honor. Necesitamos tu unción, necesitamos tu respaldo. En el nombre de Jesús, amén. Si me oyen un poquito difónico, es que yo soy un pastor que siempre estoy en campaña. Por eso le decía a los hermanos, siempre yo estoy en campaña. Esta es la cuarta vez que predico esta semana. Entonces uno siempre está en campaña. Es una bendición siempre estar haciendo algo para el Señor. Apocalipsis 2, verso 4. Vamos a ver si leemos. Verso 4 dice así: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pueden tomar asiento. El papel del Espíritu Santo en la renovación espiritual. Esta iglesia está celebrando la victoria de llegar a su aniversario número 46 y han declarado que esta celebración estaría enfocada en la revitalización o renovación espiritual, en el deseo de vivir un avivamiento espiritual. Recuerdo que hace un año aproximadamente nosotros sentimos lo mismo en nuestra iglesia y el Espíritu Santo nos llevó a reflexionar sobre el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis capítulo 2, y es la base del mensaje que hemos sentido compartir con ustedes en esta noche. La iglesia del Señor recurrentemente necesita renovarse espiritualmente. Y una pregunta obligada sería: ¿por qué, pastor? Bueno, porque la iglesia, para cumplir con la gran comisión mientras espera el retorno del Señor Jesucristo, tiene que renovarse.
fundamentados en el mensaje que el Señor le dio a Juan para la iglesia de Éfeso, quiero que meditemos en lo que el Señor señala a través de Juan y lo que el Espíritu Santo puede jugar en corregir esa necesidad que se advierte. Creo que ignorar el papel del Espíritu Santo en lo que es el trabajo, la existencia o sobrevivencia de la iglesia es uno de los grandes errores históricos que ha cometido la iglesia cristiana. La renovación espiritual en la teología pentecostal está íntimamente ligada a lo que conocemos como bautismo o llenura del Espíritu Santo, y cómo esa experiencia capacita a la iglesia y provoca la subsecuente renovación que necesita la iglesia del Señor para cumplir con la gran comisión. Jesús les dijo a sus discípulos momentos antes de partir, Hechos capítulo 1 verso 4, dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Yo creo que todos conocemos el pasaje bíblico. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar al respecto. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente con la iglesia del Señor? Tal como dice el Señor a través de Juan a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, has perdido tu primer amor y ya no haces las cosas que tú antes hacías. Y yo le añado que son las cosas que te han llevado hasta el lugar donde está. Eso pasa en la vida cristiana de las personas y en la vida de la iglesia en sentido general. Los afanes de la vida, las frustraciones, los malos testimonios, las falsas expectativas producto de la ignorancia y los deseos carnales, entre otras cosas, provocan un decaimiento espiritual, o simplemente nos enfocamos en cosas que no son tan importantes. Dios me ha dado el privilegio junto a mi esposa de fundar 3 iglesias desde cero. Las 3 iglesias que estamos pastoreando la hemos trabajado desde cero. No llegamos para hacer una iglesia o seguir un trabajo con una iglesia. Hemos comenzado desde el principio. Y yo puedo decir por la experiencia vivida que generalmente en una iglesia los primeros 10 años son los mejores. En otras quizás los primeros 5 años. Es una atmósfera de cooperación total. Es un deseo de todo el mundo contribuir. Nadie tiene interés en sobresalir ni nada por el estilo, sino que todo el mundo está en un mismo espíritu. ¿Qué puedo hacer para ayudar la obra de Dios? Pero cuando los años pasan, cuando viene el tiempo y hace sombra, entonces comienzan a aparecer elementos nocivos para la iglesia. Elementos que hacen difícil el trabajo de la iglesia. Cargas muertas que impiden el avance ligero de la iglesia. Y por eso creo que es natural, y el Señor a través de Juan le dice a la iglesia de Éfeso: note, o debo hacer la salvedad, que en el momento que Dios le da esta palabra a Juan, la iglesia de Éfeso ya tenía como 30 años que había vivido un poderoso avivamiento. Ya tenía como 30 años que se había convertido en una iglesia poderosa, militante,
impactante en su sociedad, pero habían pasado 30 años aproximadamente y ya las cosas no habían estado igual. Ya las cosas no estaban como cuando Pablo fue y estuvo dando esos cultos diarios en la escuela de un tal Tirano. Al mediodía, se estima que Pablo duró como 3 años, todos los días, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ministrando todos los días. En ese ambiente se levanta la iglesia de Éfeso. Impactó, revolucionó, provocó un movimiento social hasta el punto que hubo una rebelión porque los intereses económicos, políticos y religiosos fueron trastornados en Éfeso cuando llegó el evangelio. Pero habían ahora pasado 30 años. Ya habían salido las realidades de la vida, la realidad del carácter de la gente, los intereses particulares de la gente, las competencias entre uno y otro. A fulano le dan más oportunidad que a mí. ¿Y qué es lo que tiene el pastor con fulano? Parece que aquí no hay más nadie que sea líder. Esas cosas que nosotros conocemos. Y el Señor le dice a Juan: dile a ellos que perdieron el sabor. Dile a ellos que ya no están como ellos comenzaron. Que vuelvan a las primeras cosas, que vuelvan a repetir la forma de trabajar con la que crecieron. Porque si están de pie es porque hicieron algo bien al principio. Yo conozco tu fatiga, tu perseverancia. Le dice el Señor en el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, que no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y añade el verso 6, sin embargo tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso no estaba descarriada. Los hermanos no habían abandonado la fe. Lo que pasaba, lo que estaba pasando con ellos es que estaban falta de una renovación espiritual, una virtud, como el rechazo a los falsos, se había convertido en la piedra de tropiezo. Y empezaron a aparecer elementos como la hipercrítica, la sospecha, la duda, la competencia entre ellos mismos. Y el Señor le dice: tienes que renovarte. No puedes seguir así. Y le amenaza y le dice: porque si no voy a retirar el candelero. Tristemente, la iglesia de Éfeso no cumplió, no le hizo caso al llamado del Señor como debió hacerle, porque en nuestros días Éfeso es simplemente ruinas. Éfeso es simplemente un récord histórico de lo que una vez fue, pero hoy no existe. Diferente a Esmirna. Hoy Esmirna, que es otra de las iglesias que el Señor le habla a través de Juan en ese momento, es la ciudad de Izmir en Turquía. Y es una ciudad floreciente, impactante y una comunidad cristiana importante. Sin embargo, Éfeso, donde ocurrió el poderoso avivamiento, ha desaparecido. Tristemente, el Señor retiró el candelero. Ahora, ¿qué produce en el creyente y en la iglesia? ¿O qué papel juega el Espíritu Santo para que la iglesia se renueve y cumpla con su ministerio? Yo no quiero extenderme, he hablado muchas veces de estos temas, pero yo siento como nacido en la iglesia que a veces no conocemos lo suficiente. Yo digo que estamos viviendo en un tiempo donde los pentecostales
hemos sido silenciados por las demandas y los requerimientos de la sociedad. Y se lo dice a uno que vivió eso. He testificado muchas veces y esta semana lo testifiqué en Higüey. Yo nací en la iglesia, yo crecí en la iglesia, para mí era natural, mi ambiente natural en la iglesia, pero cuando voy a la universidad, me convierto en profesional, comienzo a ejercer, ya la iglesia comenzó a ser un problema para mi imagen. No me sentía cómodo con las cosas que pasaban en la iglesia. Muchas veces me daba vergüenza invitar a mi compañero de estudio, mi compañero de trabajo a la iglesia, porque decía, yo no sé con qué locura van a aparecer en la iglesia hoy. Y yo sé vivir en ese ambiente, pero yo no quiero llevar a un amigo, una amiga mía, y que vaya a la iglesia y me salga un loco dando brinco ahí. Lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza porque no debería ser. Nunca debería ser así. Deberíamos ser, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de ser cristianos y de testificar de Cristo ante la sociedad. Pero nos dejamos ahogar por la sociedad, por la presión social. Y yo viví esa experiencia y por eso me lo testifico, porque digo, alguien tiene que decirlo. Pero ha sido la batalla de la iglesia. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, va a encontrar cómo el diablo siempre ha levantado argumentos, presiones para desnaturalizar a la iglesia. ¿Cómo comienza Hechos capítulo 2? Con la manifestación del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, Cristo le dice, quédense aquí en el aposento alto, que viene el Espíritu Santo. No se vayan de este lugar, porque viene el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder, porque sin poder ustedes no pueden enfrentar a los faraones, a los emperadores romanos. Y no todo el mundo obedece un grupito. A Cristo lo seguían miles. Y en el aposento alto habían 120 aproximadamente. Por lo tanto, no fue todo el mundo que siguió la instrucción de Jesús. Por ende, fue la minoría. Tristemente fue la minoría. Y en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo y se manifiesta con poder. Y ahí arranca la iglesia, impactando, revolucionando. Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia de Cristo no puede definirse como tal sin la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Pero tenemos problemas con el Espíritu Santo. Satanás siempre ha levantado argumentos, presiones para que la iglesia no le dé lugar al Espíritu Santo. En el siglo IV, el principal teólogo de esa primera etapa de la iglesia, Agustín de Hipona, obispo en África, tremendo teólogo, muchas cosas importantes le debemos a quien también se le llama San Agustín. Pero ¿qué pasa? Él fue el primero que enarboló la teoría del cesacionismo, de que eso de la manifestación del Espíritu Santo no podía seguir después de los apóstoles, que tenía que detenerse ahí. Pasaron alrededor de 1200 años cuando hombres de Dios como Juan Calvino y el mismo Lutero, a partir de la Reforma Protestante, se oponen
a la manifestación de los dones del Espíritu Santo y al fluir del Espíritu, porque de alguna manera ellos entendían que tenían que proteger a la iglesia de toda la manipulación que la iglesia católica o la iglesia del Estado había provocado con teorías como la extrema unción, los milagros de gente que nunca había hecho milagros y toda una cantidad de cosas que yo no tengo el tiempo para explicar ahora. Son los dos momentos históricos donde el diablo levanta argumentos poderosos para detener el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque son argumentos que le ponen un stop al Espíritu Santo. Son argumentos que dicen: el Espíritu Santo estuvo bien en el primer siglo y fue de bendición, pero ya no. ¿Por qué? Porque eso trae escándalo. Eso avergüenza. ¿Qué es eso de que estar brincando? ¿Qué es eso de estar gritando histérico? ¡Oh! Los cristianos somos derechos. Los cristianos somos con estilo. Sí, yo sé, a mí me pasaba. Nacido en la iglesia y me creí que eso era un problema. Y por eso digo que uno de los grandes retos que tienen los pastores es enseñar a las nuevas generaciones. Se puede ser gente importante y se puede danzar en el Espíritu. Se puede ser gente importante, se puede ser sabio y decir: gloria a Dios, aleluya, aleluya. La gente no se avergüenza de bailar dembow. Entonces yo me tengo que avergonzar de danzar en el Espíritu y hablar en otras lenguas. Mentira del diablo. La gente no se avergüenza de darse una borrachera y ponerse loco, como tuve yo un jefe europeo. En una fiesta navideña, un hombre muy serio con su familia empezó a tomar. Y un día, y ya cuando la fiesta va por la mitad, se sube y se baja los pantalones. El don. Porque el romo, el vino, pone a la gente líquida, suelta. Pero sin embargo, yo me tengo que avergonzar. Y hay tantos cristianos que se avergüenzan de la manifestación del Espíritu Santo hoy en día. Yo digo que estamos llenos de pentecostales sin fuego. Pentecostales sin autoridad espiritual, que han perdido su esencia. Por eso terminan en iglesias cesacionistas, para no decir el nombre de los concilios. Iglesias cesacionistas que entienden que terminó el ministerio del Espíritu Santo. Para la iglesia, el Espíritu Santo juega un papel importante. Primero, y se lo voy a resumir en 3 porque el tiempo apremia. Número 1, el Espíritu Santo es necesario para que la iglesia reciba poder para servir. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio público, ejecutando obras poderosas por el poder del Espíritu. Predicó y sanó bajo la unción del Espíritu Santo. Él recordó las palabras del profeta Isaías en Lucas 4:18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, o poner en libertad a los oprimidos. Cristo era pentecostal. Cristo dijo: el Espíritu está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Aleluya. Y me ha dado poder. En Juan 20:19, los discípulos estaban reunidos detrás de puertas cerradas por miedo a los judíos, dice la Escritura.
Pero esos mismos hombres no se mantuvieron detrás de puertas cerradas. En Hechos capítulo 4, después que viene el Espíritu Santo, se hicieron tan valientes como leones ante las autoridades judías por el poder del Espíritu Santo. Y escuche la respuesta de ellos en Hechos 4. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿A quién se lo estaban diciendo? A quienes le dijeron: cállense, ustedes no pueden hablar en ese nombre, en el nombre de Jesús, cállense. Y les responden: los miedosos, los cobardes de Juan 20, ahora están aquí diciendo: nosotros no nos podemos callar, métannos presos si quieren, pero no nos vamos a callar. Ahora, Señor, y me encanta, porque esas son de las cosas que a veces los mismos pentecostales nos avergonzamos de ser lo que somos. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque lo amenazaron, le dijeron: lo vamos a meter preso. Y mire cómo responde un hombre con autoridad espiritual, gente de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y no se avergonzaban. El Espíritu Santo nos da poder para servir. La falta de disposición para servir es ausencia de Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo vive buscando oportunidad para ser útil en la obra de Dios. Porque hay un fuego que le quema, muchacho, y tú no te cansas. A mí me dicen eso ahora. A mí me dicen eso. ¿Cómo es eso? Que usted es pastor en 3 iglesias. Digo yo: mira, yo estoy de risa ahora. Porque antes yo tenía que trabajar para una compañía que yo ni conocía a los dueños. Y me ocupaban desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y yo tenía que estar conectado. Y si tenía que ir a un país extranjero, me pedían que me fuera el domingo. Y si tenía que venir, que viniera el sábado. Y al final mi vida era para ellos. Y yo lo único que iba a conseguir era un poquito de dinero. Sin embargo, ahora yo veo a los atribulados recibir liberación, a los necesitados recibir respuesta de Dios, a familia destruida ser restaurada. Y cuando me acuesto lleno de gozo, celebrando la victoria de Dios en medio de la gente. No hay cosa más satisfactoria que lo que yo estoy haciendo. El Espíritu Santo nos da poder para servir. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da poder para ganar batallas espirituales. Efesios 6:12 se lo saben. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A quién le escribió Pablo eso en el año 60 y pico, o entre el 60 y el 70 después de Cristo? ¿A quién le escribió? A la iglesia de Éfeso. Pero en ese momento estaban en avivamiento. Cuando Pablo le dice eso: ustedes luchan contra el reino de las tinieblas que están en los aires, se envalentonaron. Ahí no tenían miedo. Pero en Apocalipsis 2 están apagados. Y Pablo y el Señor a través de Juan le dice: dile que vuelvan al primer amor, que coman candela, que reprendan demonios. Yo me asombro cuántas iglesias pentecostales tienen años que no liberan a un cautivo del diablo. Yo me asombro cuántas iglesias pentecostales hoy en el siglo XXI no ven la manifestación del Espíritu Santo en una gente con la señal de hablar en otras lenguas. Porque eso es raro.
Nuestras iglesias han sacado los cultos para recibir llenura del Espíritu Santo. Los han sacado de la agenda. Por eso yo celebro que esta iglesia en su 46 aniversario haya dicho: queremos poder, queremos unción, queremos avivamiento. El apóstol en Efesios 6 dice: la lucha es de carácter espiritual y hay una estructura espiritual de maldad que está operando, por lo cual necesitamos plenitud de poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder vencer. Eso queda demostrado en Hechos 3 y 4, cuando en el capítulo 3 Pedro y Juan oraron por un paralítico y este se levantó, y eso provocó que lo metieran preso y le exigieran que dejaran de hablar de Jesús, de las cosas que hacían en el nombre de Jesús. Y la respuesta fue la que leímos ahorita. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio ante ustedes y a todo el pueblo de Israel. ¿Quién está hablando? Pedro, el que negó a Jesús. En el nombre de Jesús Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se levantó y ya no es paralítico. Aleluya. A mí me encanta confrontar ese Pedro con el Pedro que negó a Jesús, porque creo que retrata lo que es la vida de muchos de nosotros, las etapas que vivimos, la forma en que nosotros muchas veces vivimos la fe. Por esa razón el apóstol Pablo nos recuerda allá en la carta a los Corintios, 2 Corintios 10:35, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino ¿para qué? Para destrucción de fortaleza. Hay un problema con la concepción de la iglesia cristiana de este tiempo con todo esto. Y como un nacido en la iglesia, yo sé de los excesos. Yo sé de las manipulaciones dentro de nuestro propio pueblo. Yo sé de eso. Y reconozco que eso ha provocado que muchos no quieran exponerse a determinadas cosas. Yo sé. ¿Cuánta gente habla en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada? Ay, que el Señor me dijo: cómete un maíz y que sea con una mazorca llena. A veces yo digo: ¿cómo tú vas a decir que Dios te está mandando a comerte un maíz con una mazorca? Como que Dios no tiene oficio. Pero eso no puede justificar la realidad del mundo espiritual y la realidad de nuestro papel como iglesia del Señor. Por eso las palabras de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aleluya. Tú llegas a una oficina muy trajeado a hacer un negocio muy importante, pero tú estás ahí en un trabajo, pero tú eres un oficial del reino de los cielos que tiene una autoridad espiritual, y todo el que está ahí lo va a sentir. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Lo va a sentir. Necesitamos el Espíritu Santo para recibir, para tener pasión por las cosas de Dios. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:37 al 39. Quiero entrar en algunas conclusiones,
que el tiempo apremia. Número 1, la iglesia del primer siglo se caracterizó por ser la iglesia del poder. Su carta de presentación siempre fue al estilo del día de Pentecostés. Lamentamos que muchos cristianos, quizás motivados por algunos extremismos de cristianos radicales o simplemente de malas prácticas de gente de bien intencionada pero ignorante de la palabra de Dios, hayan preferido obviar esta doctrina tan clara en las Escrituras y se han inclinado a un estilo de vida cristiana más parecida a la tradición de religiones paganas. Ese error explica su falta de eficacia en el cumplimiento de la Gran Comisión. Esa realidad debe llevarnos a prestar atención al mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Juan. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has olvidado de la forma que me amabas y amabas a los demás. Tengo contra ti que ya tú no eres como era antes. Qué triste es escuchar a algunos cristianos diciéndole a nuevos creyentes: tú estás así por el primer amor. Como echándole un balde de agua fría. Aterriza, que esto no es así. Eso es triste. Eso es triste. Cuando debería ser todo lo contrario. Sigue así, que así vas bien. Verás la gloria de Dios. Tendrá testimonio que contar. Es sorprendente cómo en nuestras iglesias hay gente que es marginada porque siempre está testificando. Y algunos le dicen: ay, aquí llegó el siervo. Porque no queremos eso. Porque nosotros somos los secularistas de la iglesia cristiana. Es triste. Y hemos dejado que eso avance ignorantemente, porque no hemos perdido el norte. Por eso las palabras a la iglesia de Éfeso cobran vigencia para la iglesia del siglo XXI. Tengo contra ti que no tienes el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que tú eras antes. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Vuelve a hacer lo que tú hacías al principio. Levántate de madrugada a orar. Ora por tu familia. ¿Cuántos cristianos la familia se le está perdiendo y ni siquiera oran por ella? No lo invitan a la iglesia. Lo soltaron en banda porque no tienen expectativa de que nada pase. Son ateos en una iglesia cristiana. Y eso es abominable a los ojos del Señor. Las estadísticas dan números preocupantes sobre aspectos fundamentales de la fe cristiana, como el tiempo de oración. Las últimas estadísticas dicen que entre el 70 y el 80% de los cristianos no ora más de 10 minutos cuando ora. Y eso incluye pastores y líderes. Si queremos renovación espiritual, debemos invitar al Espíritu Santo a nuestra vida y pedirle que se manifieste en todo lo que sea necesario. El decaimiento espiritual es una señal irrefutable de la ausencia del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia de Éfeso perdió el primer amor y siguió haciendo muchas otras cosas, muchas cosas que tenían su importancia, pero no tan importante como las primeras cosas. Por eso la renovación espiritual está íntimamente ligada a la activación del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos ser llenos de poder de lo alto. No hay renovación sin la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, y junto con eso en la vida de la iglesia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que rebose nuestra copa, que active el poder,
que despierte la pasión por Cristo, que despierte el deseo de servirle a Dios con denuedo, con ganas. Una iglesia efectiva en su ministerio que impacta a la sociedad es una iglesia que se renueva en el poder del Espíritu Santo, que busca el bautismo del Espíritu Santo, que se llena una y otra vez de la unción del Espíritu Santo y que vive repitiendo la experiencia del día de Pentecostés y la iglesia del libro de los Hechos. Tenemos que ser renovados en el Espíritu Santo. Tenemos que sentir la presencia de Dios constantemente. Hoy estoy en una iglesia Asamblea de Dios y voy a contar en 2 minutos mi testimonio de mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo era como le dije, y todos ustedes saben que lo de la capital íbamos a las convenciones de jóvenes a buscar el compañero de vida o la compañera de vida. Yo no sé si habrá alguien aquí de lo que pasó ese día, pero ese día, que yo no recuerdo ni qué día fue, yo fui con mi grupito de la Asamblea Central y conseguimos quedarnos esa última noche en la convención, porque los de la capital no podían ir al centro conferencial, porque eso era para la gente del interior. No sé si todavía es así, pero era así. Pero nosotros, como siempre, buscábamos la manera. Conseguimos que un hermano nos guardara un par de colchones, y uno de ellos parece que alguien orinó en él. La última noche daban un tiempo especial para que los jóvenes compartieran hasta las 12 de la noche. El culto terminaba como a las 10 y algo, y hasta las 12 de la noche se podía hacer koinonía, un nombre muy cristiano para buscar enamoramiento. Terminó todo, a las 12 de la noche cerraron, nos fuimos a acostar. Mis amigos y yo conseguimos un rinconcito en lo que era una vez la capilla, con colchón bautizado, y estábamos ahí esperando que amaneciera. De repente, como a las 2 de la mañana, empiezan unos gritos. Todos nos despertamos. Era por donde estaban las hembras de aquel lado. Nos despertamos y comenzamos a mirarnos la cara. ¿Qué es lo que está pasando? Mataron a alguien. ¿Qué? ¿Alguien? Un ladrón. Alguien dijo, un demonio. Dijeron, tú y tú, vayan a ver. Y salieron 2. Y siguen los gritos. Y subiendo el volumen de los gritos. Pasan 10 minutos y no vuelven los 2. Estábamos preocupados. Vayan 2 más. Salen 2 más a ver qué está pasando. Y le dijimos, vengan rápido. Miren y devuélvanse. Ya usted sabe, estábamos preocupados. Desde que se dijo que había un demonio, estaba todo el mundo preocupado ahí. Pasan 10 minutos y dicen todo, llegamos al consenso. Nosotros no sabemos lo que está pasando ahí afuera. Vamos para afuera todos. Y fuimos como cuando uno va esperando algo terrible que le va a pasar, unos detrás de otros. Cuando vemos en el patio un grupo de jóvenes en el suelo, porque unas muchachas comenzaron a orar pidiéndole al Espíritu Santo que las bautizara.
Y el Espíritu Santo descendió a bautizarlo. Y en la medida que todos fuimos llegando a ese lugar, todos caímos de rodillas llorando ante la presencia de Dios. Yo sé que en el momento que salimos eran como las 3:30 de la madrugada. Yo caí de rodillas en la grama que había ahí silvestre, y yo levanté mi cabeza alrededor de las 9:30, 9:45 de la mañana. Debieron haber pasado 5 o 6 horas y todo lo que yo hacía era llorar con gemido ante la presencia de Dios. Porque cuando uno siente la presencia de Dios, uno llora, uno se quebranta, uno se derrama, uno pierde la compostura y uno se da cuenta que Dios es más grande de lo que uno había imaginado. Aleluya. 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 La iglesia necesita tener experiencia con el Espíritu Santo. La iglesia necesita sentir el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No podemos ser iglesia sin el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la unción, renovar la unción. Eso es ser pentecostal. Y no tiene nada que ver con los excesos, el desorden y el radicalismo que muchos enarbolan como cristianismo pentecostal hoy en día. ¿Por qué están esos payasos que encontramos en las redes dañando el testimonio del evangelio? Porque no hay verdaderos pentecostales. Yo tengo en mi corazón que cuando me encuentre con un payaso de eso, voy a orar por liberación. Porque con las cosas de Dios no se relaja. Pero Satanás es el promotor de todo eso. Satanás es el que nos cierra la boca para que vayamos a la empresa y no testifiquemos. Yo le digo a la gente que Dios nos ha puesto a pastorear: no te avergüences de tú llegar el lunes y decir: el culto en mi iglesia estuvo poderoso. El Señor tocó varias vidas. Tantos se salvaron, se entregaron a Cristo. Hubo salvación, sanidad y liberación. No se avergüence de decir eso. No se avergüence. El tigueraje, el mundo llega hablando de las diabluras que hicieron en el fin de semana. Tú cuenta la grandeza de Dios. Tú cuenta del poder de Dios. Tú cuenta de las maravillas de Dios. Pero no podemos callar. No podemos dejar que el diablo nos arrincone y nos lleve a perder nuestra identidad, como le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso vio el poder de Dios. Vio el poder de Dios liberando. Vio el poder de Dios derribando altares paganos. Vio el poder de Dios derribar una fortaleza espiritual como era Éfeso en el siglo I. Lo vieron, fueron testigos. Pero 30 años después estaban silenciados, bregando con los problemas internos, con tú dices esto y yo digo aquello, gastándose uno con otros. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo: lléname, satúrame, manifiéstate. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el hablador deja de hablar mentira. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el chismoso se controla. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, cambia la atmósfera. Eso es ser pentecostal. Estoy convencido que la iglesia cristiana está en pie por el ministerio del Espíritu Santo, operando en aquellos que lo reconocen y lo buscan. Y termino diciéndole a los amigos que están aquí: es el Espíritu Santo que ha organizado que tú estés en este culto.
Es el Espíritu Santo que te ha puesto a sintonizar este culto por algún medio. Es el Espíritu Santo que ha estado hablando a tu corazón para que dejes el pecado y comiences una nueva vida sirviéndole al Señor. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, hoy tienes una maravillosa oportunidad. Puedes conocer a Jesús. Y el que está hablando a tu corazón y te dice que te arrepiente, que te arrepientas de tus pecados, el nombre de Él es Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús dijo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. He dado lo que pusiste en mi corazón y he tratado de compartirlo de la mejor manera. Sella la palabra en la mente y el corazón de todos los que están aquí y todos los que me han podido escuchar. Que esta palabra no se quede en el aire, sino que produzca resultados. Que traiga avivamiento, que traiga restauración espiritual. Que empodere a la iglesia que está indiferente, para que se conecte con el propósito de Dios. En el nombre de Jesús. 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 Rompe cadenas. Liberta cautivos. Sana enfermos. Levanta al caído. Manifiéstate en medio de tu pueblo. Despierta la pasión. Aleluya. Yo quiero hacer una oración que es la continuación de lo que intenté anoche. Gente que quiera renovación espiritual, avivamiento en su vida, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Venga a pedirlo. Venga a pedirlo. Venga al altar. Tú que quieres bautismo del Espíritu Santo, tú que quieres llenura del Espíritu Santo, yo te invito a que te pongas de pie y venga aquí delante, que yo quiero orar por ti. Ah, pastor, ¿para quién es ese llamado? Para lo evangélico. No podemos vivir vida cristiana sin resultados extraordinarios. Tienen que pasar cosas. Tienen que pasar cosas positivas. Tienen que pasar cosas positivas.